Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto estar con ustedes de nuevo, agradecer a toda la audiencia que nos sigue hace bastante tiempo, que comentan y lo más importante, que comparten el programa. Necesitamos hoy día más que nunca que nos ayudes a compartir. Hoy día estamos en un formato completamente diferente. Quiero invitarlos a que se relajen, a que se desconecten quizás un poco de toda esta maraña de pensamientos, estas cosas negativas que estamos viviendo, malas noticias constantes, ataques por todos los flancos, esta muerte por 1000 cortadas que hemos hablado durante mucho tiempo, donde a veces es imposible poder defenderse cuando vemos ataques desde tantos ángulos. Y por eso he preparado un programa especial hoy día junto a un amigo que ustedes conocen si son seguidores aquí del canal hace bastante tiempo. Me refiero a nuestro amigo Roberto García, psicólogo. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Contracultura. Como siempre, un placer tenerte aquí, amigo mío. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu cariño de siempre. Gracias a los amigos que siguen el canal y que tienen la entereza y la paciencia, tal vez, de escucharnos y de compartir con nosotros. Estoy muy contento de estar acá y muy agradecido también de poder participar en este podcast. Bueno, qué bueno. Les recuerdo a los amigos que hay una... Nosotros con Roberto hicimos varios programas muy interesantes. Roberto es uno de los pocos psicólogos que, al menos en español, ha sido bastante claro y se ha atrevido a hablar de ciertos temas que muchos, me imagino que por algunas conveniencias económicas y con todo el problema de salud mental que hay hoy en día, a lo mejor están ganando mucho dinero, pero Roberto sí lo ha hecho y ha hablado y ha sido claro en todo esto, y es por eso que está aquí y nos acompaña. Así que si quieren ver otros videos que hemos hecho con Roberto, búsquenlos en el canal, quizás vamos a dejar en la descripción ahí. Roberto, ¿por dónde comenzamos? Se habla de que hay problemas de salud mental que ya estarían generalizados en nuestra cultura occidental específicamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando, Roberto? ¿Cómo ponemos todo esto en contexto? Bueno, es muy interesante todo lo que está pasando, al mismo tiempo de ser lamentable, por el hecho de que parece ser que todo es al azar, pero a los ojos de una persona que humildemente lleva algo más de 10 años trabajando en salud mental, es obvio que lo que están haciendo con Occidente, incluido la salud mental de Occidente, es parecido, guardando las proporciones, a las Torres Gemelas. Es una detonación programada y no es algo que sucedió de forma astrosa o de forma que cada ataque, digamos, como tú decías, cada uno de estos miles de cortes han sido aislados y son casi cosas que sucedieron de forma azarosa, sino que son detonaciones programadas al occidente, y dentro de ello, creo yo, desde mi humilde observación, que es una saturación de la mente para empujarla a su borde y que se produzcan pandemias de salud mental, que curiosamente es la única forma en que se acepten las pandemias falsas que están sucediendo, es empujando a la gente a sus límites. Como todos sabemos, las personas cuando se arrojan hacia su límite funcionan desde sus instintos más primitivos y por ende dejan de razonar y más bien se vuelven lo que llamaba este ideólogo del mal del pasado, tontos útiles. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo me hace mucho eco lo que tú estás diciendo. Esto lo han dicho otros profesionales, pero obviamente lo han hecho con un tinte medio globalista. Y también es parte, he visto la manipulación de algunos psiquiatras que han mencionado también estos problemas de salud mental, pero como si todo esto nos llevara a un nuevo mundo, ¿cierto? Hay que recuperar la salud, pero para ir a este gran reseteo, porque no lo ponen en los términos que lo estás poniendo tú. ¿Qué es lo que pasa cuando la mente se ve Claro. sobrecargada? Porque eso es lo que vemos hoy día, una sobrecarga. Por eso invitamos a los amigos que se relajaran hoy día. ¿Qué es lo que pasa ahí con la mente humana y cómo se puede sacar provecho de eso? Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque hay un ideólogo de tendencia de izquierda que aún está vivo, que es uno de los caballos de batalla o caballos de Troya de la psicología mundial, del globalismo, digamos, que se llama Kenneth Jergen, y él habla en uno de sus libros del sí mismo o el self la psique saturada, el sí mismo con tantos significados, de tanta invasión, de ataque, de información saturada, digamos,
depresión psicológica, y él habla que, pues, como si fuera algo positivo, por supuesto, siendo que no lo es, que el sí mismo, o sea, la persona va a renunciar a su individualidad, tiende a renunciar a su individuo, a su sí mismo, a sus raíces consigo mismo, y se va a la periferia de sí mismo, o sea que se vuelve más contexto dependiente, se vuelve más maleable, y tiene el ser humano cuando está bajo presión, tiende a unirse y cohesionarse con la manada, a pesar de que eso no sea lo más inteligente o lo más natural en el momento en que necesita más bien estar conectado con su sentido común y con sus sentidos en general para poder determinar qué es lo que está pasando en el entorno. Se empuja entonces al ser humano de forma artificial a que se vaya a este sí mismo saturado y que por ende renuncie a su identidad personal y prefiera el self o el sí mismo colectivo, que prefiera el pensamiento horda o de colmena que llaman algunos teóricos. Es increíble lo que nos estás comentando tú. Ahora pongámonos en el lado, la gente a lo mejor que escucha esto por primera vez podrá pensar, Sí, pero ¿cómo va a ser esto tan así? ¿Cómo va a haber esta ingeniería social? Pongámonos en el caso inverso. Si están sí. detectando este comportamiento y quieren salvar al ser humano, mantener su salud, ¿por qué no están dando la alarma? Pongámonos al revés. ¿Por qué crees tú que no se está dando la alarma? Si hay mucha gente que puede detectar esto, profesionales me refiero. Bueno, es obvio que no dan la alarma porque esto finalmente, para los finales de lo que se llama hoy en día conocido como el gran reseteo, que implica refundar una sociedad, pero que se construya desde pequeños grupos de élite, digamos, y se reformulen hasta las concepciones más básicas, negando la naturaleza, la percepción, los descubrimientos, las matemáticas, la química, la biología. Para poder hacer algo de esa magnitud se necesita hacer que el ser humano arranque su raíz de sí mismo. Y por eso es conveniente, por supuesto, para muchos grupos de poder y para el establishment y para la gente que quiere mantener, como bien tú decías, su trabajo por dinero, por los motivos que se sean, por poder, por posición o finalmente algunas veces por miedo. Es conveniente, por supuesto, para el sistema de la élite o del globalismo que estas cosas se perpetúen, porque de esa forma ellos siguen manteniendo el estado del arte, sus posesiones o lo que sea que estén consiguiendo en beneficio, y así se puede conducir a la humanidad silenciosamente hacia su propio, digamos, mal logramiento, digamos, por alguna forma de Sí, a la llamarlo. esclavización en el fondo, claro. Hacerlos de contexto Eh, dependiente, como decías tú, que en el fondo eso es, podríamos llamarlo socialismo, fascismo, lo que sea, pero son dependientes del contexto y terminan siendo exacto. esclavos. Exactamente. Es, mm, Bueno, quisiera, desde eso, a mí se me ha ocurrido una metáfora siempre para que la gente lo pueda entender más fácil. a Y ver, es que el self saturado o este sí mismo contexto dependiente es el equivalente a que cada individuo y su identidad personal deje de ser lo que es y más bien sea un puro individuo macro que es como una nube, como un Google Drive, ponte tú, es como una identidad colectiva que está determinada en una nube, que esa nube al mismo tiempo es determinada en su colorido, sus matices, su contenido, lo que sea, por estos grupos de élite. claro. La persona pasa a renunciar entonces Sí, a su identidad y se va a la nube, eso que digamos. estás diciendo tú es clave y se me viene a la mente al tiro y te quiero preguntar lo siguiente. Eso es eliminar el espíritu humano, Exactamente, es exactamente, eliminar la voluntad, la voluntad para hacer grandes cosas, y eso viene de la fuerza del espíritu humano, y siempre ha sido así, es la fuerza primordial, la chispa primordial, que le da exactamente, origen a todo en nuestra vida. exactamente, exactamente. Porque al estar tú desconectado, por ejemplo, de los talentos que te otorgó lo que tú creas, en el caso mío, Dios, por ejemplo, la directriz de hacia dónde van a ir tus esfuerzos psicológicos va a dejar de estar dictaminado por ese llamado o esos talentos internos, sino que van a estar computados desde el exterior al tú ser un contexto dependiente, casi como imaginemos como si tuvieras un cable USB conectado a tu cabeza y a esta nube, digamos, se va artificiosamente a dirigir el esfuerzo humano para lo que determine un pequeño grupo de élite, en vez de que cada uno, por ejemplo, concrete sus sueños y venga a hacer al mundo lo que está diseñado para hacer.
¿Por qué lo digo? Porque es muy, muy importante decir esto. Ujú. Porque está comprobado científicamente por décadas y décadas de estudios que cuando el ser humano eh, está desconectado de su propósito primordial, su llamado interno, por como tú le llamabas, aumenta inmediatamente los problemas de salud mental. La propositividad que se llama, cuando la gente no concreta su ¿Ya? propósito que vino a lograr al mundo, inmediatamente empiezan gradualmente a aparecer todo tipo de psicopatologías y mientras más tú sigas traicionando ese llamado, más te vas a tender a enfermar de depresión, de ansiedad y de todo tipo de otros padecimientos, digamos, biológicos que vienen por la psicosomática ulteriores a que tú te traicionas demasiado. Más o menos por ahí creo que va la cosa. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos están dispuestos a utilizarte aunque te enfermes, eh, porque les da lo mismo, porque dentro de este modelo en el cual se utilizan como granjas humanas, el ser humano deja de ser sagrado y pasa a ser un elemento prescindible, como una bola de carne y energía, como una gran pila, una gran batería, que es como lo conceptualizaban en la Unión Soviética, el ser humano también. Es la misma filosofía, pero con tecnología, digamos. Claro, es carne solamente, nada más que eso. Claro, carne y una batería, digamos, Y una ahora batería, que claro. sabemos que una pila que produce energía, batería y trabajo que es prescindible y reemplazable. Claro, claro. Es impresionante porque estaba pensando yo, si vemos la cantidad de comerciales que hay hoy en día, por ejemplo, porque la gente ya al empezar a entender estos temas va viendo, va procesando la información en su entorno de manera distinta. Me refiero cuando ven una película en Netflix, cuando ven las noticias, por ejemplo, del mainstream media, o cuando ven un comercial. Hoy día todos los comerciales que nosotros vemos, y es algo que a mí me llama la atención, están destinados a producir esclavos, literalmente. Todo tiene ese llamado hacia el colectivismo y que tienes que darlo todo por el colectivo, pero tienes que olvidarte de ti. Y ese siempre ha sido el mensaje. Y es el mensaje que vemos recurrentemente. Entonces, lo que tú estás diciendo, creo que hace muchísimo, Sí, muchísimo sentido. O sea, yo estoy completamente convencido de que es así. Pero hay mucha gente que todavía no se da cuenta que esto en el fondo es un ataque directo al espíritu humano, como lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Porque si eliminan eso, es eliminan exacto. literalmente eso, es la extinción de la especie. ¿Con qué te vas a quedar ahí? Claro. Lo interesante de la forma en que tú planteas esto de los comerciales y todo es que siempre, si te fijas, estos comerciales te quitan lo más trascendental, pero te dan premios, digamos, al cerebro reptiliano, o sea, a los centros de recompensa del sistema límbico. Siempre apelan como una especie de Candy Catch, digamos, en cierta medida, ¿Ya? que te va recompensando con una campanita, como que te van condicionando a que tú te vuelvas adicto al placer hedónico, Ujú. o sea, al placer mundano, pero a precio de reemplazar a las cosas más trascendentales y hasta desdibujarlas y hacerlas desaparecer finalmente. Por ende, ahí tienes un esclavo perfecto, porque está tan lejano la realización de las cosas trascendentales que ya se vuelve un adicto completamente dominable por esta campanita que le va tocando el puntaje del cerebro de recompensa, los centros de recompensa del cerebro reptiliano, que son unas estructuras que están diseñadas para que tú sientas una confirmación bioquímica cuando tú tienes premios que están relacionados con el placer instantáneo y por ende mundano, porque Ujú. sabemos que las cosas que son trascendentales requieren premios a largo plazo, digamos, habitualmente es un poco de dolor al principio, como un aprendizaje de una nueva habilidad, por ejemplo, aprender un idioma, o una nueva forma de trabajo, una nueva habilidad, una facultad, una competencia, implica siempre una curva de aprendizaje y al ser humano se le está acostumbrando a no pasar por esa curva de aprendizaje y más bien conectarse con el placer inmediato para que renuncie a las cosas más trascendentales y así tenerlo esclavizado. Por eso los comerciales, como bien dice un comediante chileno que es el Coco Legrand, Ujú. dice, ¿cuándo el trasero ha tenido dientes? ¿Por qué siempre en los comerciales de pasta de dientes muestran traseros? Decía. Muy hábilmente Claro. se da cuenta que ahí están activando, por ejemplo, centros de placer que tienen que ver con la sexualidad, la reproducción, cosas que están cableadas en el cerebro más primitivo, más reptiliano, digamos, por adaptabilidad genética, para que tú asocies el consumo de este producto, por ejemplo, con tu reproducción humana, por ponerte un ejemplo.
Entonces, este tipo de cosas se las saben por libro y las están cada vez haciendo de forma más descarada, tratando de hacer un inception, o sea, una especie de fagocitación o inoculación de la agenda, digamos, globalista, puede ser la 2030, como tú le quieres llamar, para que la gente vaya aceptando gradualmente lo que hemos hablado en otras ocasiones, la ventana de Overton que va corriendo lo no aceptable a lo apetecible a la fuerza, por medio de activar estos centros de recompensa, por llamarle de cierta forma, al mismo tiempo que te van inyectando doctrina, te van activando los centros de placer. Entonces tu cerebro también, por asociación, aprende que esta doctrina está asociada con un bienestar, digamos, que es artificial, por supuesto. Claro, y eso es lo que te están vendiendo todo el día, ese bienestar colectivo. Y, y eso, de eso Sí, hablan, de que todo esto va a ser más, incluso más democrático, por ejemplo, que yo no sé con qué cara ya utilizan esa palabra. O sea, ahí te das cuenta tú el nivel de manipulación. O sea, pueden decir cualquier cosa del gran reseteo o de la Agenda 2030, pero decir que es democrático o que decir que para que haya una mayor democracia, una mayor salud, una mayor razón de igualdad. O sea, eso es exacto. absolutamente un absurdo, un absurdo. Y siempre hemos dicho lo mismo, o sea, si te presentaran esto tal como es, nadie lo aceptaría. Nadie lo aceptaría porque es peor de lo que la gente se podría imaginar. Pero es interesante lo que dices tú porque me quedé pensando en ese tema del sistema límbico. Sí. Cómo está? Porque yo creo que esa es una de las claves. Lo conversamos fuera del programa hace algunos días atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sin entrar obviamente en el tema que tú sabes que a YouTube no le gusta que hablemos de ese tema, así que, pero explícanos un poco qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, finalmente, por el medio de activar la parte más primitiva y menos evolucionada de nuestro cerebro, que es la parte reptiliana, que prácticamente está diseñado para la supervivencia en situaciones límites, que prácticamente en la civilización de hoy, en los avances, lo avanzada que está, ya casi eso no es muy necesario, salvo contadas ocasiones, en caso que seas asaltado o que te persiga un chita o cosas que son probabilísticamente poco probables que sucedan, pero sí lo activan y lo hiperactivan, lo saturan, como bien decía Kenneth Jergen, de Ujú. forma artificial para inyectarte antivalores. Y por eso lo que tú dices tiene mucho sentido, porque inyectan como si fueran valores los antivalores. Por ejemplo, como decía justamente un video de Agustín Laje que decía que la verdad deja de ser trascendental si no es empática. Él decía, yo corrijo un poco eso y diría que en realidad ellos tratan de que si la verdad no es simpática o si tu ideología, tus cálculos matemáticos o tus percepciones no son simpáticas, tienen que ser inmediatamente anuladas. Por ejemplo, eso es un antivalor que pasa a reemplazar la veracidad, la importancia de la verdad per se como valor por la simpatía, porque caiga bien. ¿Y cómo manipulan esto? Porque te dicen, si tú eres simpático, tú vas a recibir el premio social de ser aceptado, la famosa deseabilidad social. Ujú. Y te empujan por medio de activar también que está en el cerebro reptiliano los centros que están relacionados con el miedo. Entonces te dicen, y por si acaso, si se te llegara a ocurrir pensar en la verdad o en llegar a tus propias conclusiones por tus propios medios, te amenazamos con dejarte solo, abandonado, no tener cohesión grupal, no ser aceptado por la manada, cosas que están cableadas desde lo más primitivo, desde lo más ancestral del ser humano, por el hecho de que somos obviamente seres sociales per se, se nos amenaza con algo que está cableado en lo más visceral de la supervivencia humana, y se te premia con lo contrario, con una horda de aceptación mundana, digamos, y superficial, pero al mismo tiempo que activa los centros de recompensa reptilianos, digamos. Entonces, te dicen, si tú aceptas los antivalores, tienes esta activación reptiliana garantizada todo el tiempo, y si no, te damos un castigo reptiliano en el fondo, en tu sistema de castigo y miedo, al dejarte solo. Si tú dices la verdad, eres un penca, eres un fascista, eres Ujú. una mala persona, eres un nacionalsocialista si haces eso, eres terrible, eres equivalente a este caballero que no se puede mencionar del bigotito, del mostacho, eres un El tío demonio. Adolfo se llama. Claro, llamémosle el tío Adolfo, Claro. don Ah, Adolfo, don Adolfo el del mostachito. sí. Eh,
Entonces, es muy interesante cómo uno observa esto como profesional de salud mental y es evidente que es un plan que está muy bien estructurado, está muy bien creado, está muy bien diseñado, porque en el fondo hackean el cerebro humano sin que la persona se dé cuenta. Y la persona piensa que se está divirtiendo, oh, qué lindo el trasero que veo en el comercial de pasta de dientes o lo que sea. Piensa que lo está disfrutando porque, claro, tiene un disfrute que está conectado a lo menos trascendental de su ser humano y a lo más animalesco, por llamarle de cierta forma. Lo cual es muy curioso y muy interesante porque la mayoría de personas están corriendo riesgos reales en este momento por lo que está pasando en esta eh, ingeniería social, por llamarlo de una forma, Ujú. pero están preocupados de qué televisor se van a comprar la otra semana y qué par de zapatillas me voy a comprar por aquí y por allá, y están completamente invadidos por esta hiperactivación del hedonismo, digamos, del cerebro reptiliano, lo cual hace que estén viviendo, por llamarlo en cierta forma, encapsulados dentro de este cerebro, que ahí justamente no están las cosas más importantes, el procesamiento de información, eh, los pensamientos abstractos, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la humanidad, la empatía, las cosas más importantes que nos hacen humanos están en las otras partes del cerebro que cuando tú estás viviendo en el cerebro reptiliano, están completamente supeditadas, casi anuladas en algunas ocasiones. Y lo peor es que esto no es un fenómeno estático, sino que va en su vida. Entonces, es muy impresionante. Es increíble porque, bueno, mientras tú hablabas, me imagino que por lo menos a mí me pasaban muchas imágenes por la cabeza inmediatamente de todo lo que hemos vivido en este último tiempo, especialmente los últimos 5 años, donde la gente se da cuenta, y se ha hablado mucho de esto y se han hecho muchos memes incluso, pero porque la gente lo percibe, la gente se da cuenta que estamos involucionando. Por ejemplo, Sí, los valores, por ponerte un ejemplo, como la democracia, la familia, bueno, una serie de cosas que ya damos por hecho, por sentadas en nuestra sociedad se han perdido completamente. Y es más, hay esta reacción de la horda, este orden de los bárbaros, de actuar en esta manada en contra de todos estos principios. O sea, quemar el país, acabar, por ejemplo, con los organismos de orden y seguridad como la policía, acabar con la vida humana a través del aborto. Bueno, todo eso, mientras tú estabas explicando todo esto, a mí se me venían todas esas imágenes de cómo aíslan también a las personas. El otro día había una cosa ridícula, había un periodista que le decía, cuestionaba a un importante deportista, no me acuerdo quién era ni de dónde, pero lo cuestionaba y decía, él está tratando de investigar y está tratando de sacar sus propias conclusiones. Y se hacía gárgaras sí. con esto y se reía. Imagínate, y esto es validado por mucha gente, de esa gente que está operando con en el sistema límbico, según dices tú, con este cerebro Claro. reptiliano. Hace completo sentido lo que tú nos estás contando, completo sentido. De hecho, es bastante lógico. Es muy interesante, este tema es muy apasionante porque se ha comprobado en estudios de neurociencias que precisamente, por ejemplo, la forma en que funciona el cerebro de un adicto es exactamente eso. Está muy conectado con los centros del placer, por ende el adicto quiere placer inmediato y sacrifica todos los placeres a mediano y largo plazo, como tener trabajo, tener una familia, realizarte y todas esas cosas, las descarta por el hecho de tener placeres inmediatos. O sea, es adicto a los centros de activación del placer de su cerebro reptiliano, lo cual, observando obviamente como un fenómeno muy triste que tiene que ver con psicopatología, porque es una enfermedad la adicción, Ujú. y eso hay que entenderlo así, por supuesto, pero imagínate que están produciendo de forma emulada o de forma impostada por ingeniería social esta tendencia a que el cerebro funcione como el cerebro de un adicto en toda la población sin que se den cuenta. Por ende, fíjate las reacciones que tiende a tener un adicto cuando no tiene lo que quiere en forma inmediata. Si te fijas, eso es lo que está pasando en la sociedad. La gente cuando no tiene satisfechos sus placeres más mundanos, ridículos e inmediatos, activa el centro de violencia. Al estar en lo reptiliano, es una persona que está muy bestializada su forma de conducirse. ¿Por qué? Porque todas las modulaciones sociales más evolucionadas están en las estructuras superiores. Si tú te imaginas el cerebro reptiliano, que es, imagínalo como una pelota, ¿no es cierto? Y que está Ujú. rodeado por el cerebro mamífero, ¿no es cierto? Y después viene la neocorteza, que es el tercer cerebro, que es el más evolucionado. Por ende, cuando tú
tienes hiperactivado el sistema reptiliano, las otras estructuras pasan a formar parte de algo que está como en el background, o sea, como secundario, como que es prácticamente un ruido ambiental, por llamártelo en cierta forma. Y el cerebro reptiliano, como el cerebro humano es lo que se llama coalicional en neurociencia, o sea, pasa a tener el poder completo de la persona, el cerebro reptiliano, cuando no tiene satisfechas las necesidades inmediatas que les instaura y les acostumbra el sistema por medio de ingeniería social, son soldados perfectos, o sea, son, llamémosle, soldados reptilianos, por llamarlo en cierta forma. Es por esto que la gente está tan propensa a quemarlo todo, a destruirlo todo, y a validar la violencia como medio para la satisfacción de sus necesidades inmediatas, a pesar de que, reitero, estas necesidades son elegidas por el sistema y inyectadas de forma artificial por la ingeniería social. Es realmente impresionante. Impresionante la cantidad de imágenes, por lo menos que se me vienen a mí a la cabeza, mientras tú relatas todo esto. Validar la violencia, sí, dices tú, es algo que nosotros ya teníamos un poco, lo veíamos medio lejano en nuestra propia sociedad. Después de que se ha hablado tanto, ¿cierto?, de los juicios de Nuremberg y todo lo que pasó, y lamentablemente no se ha hecho lo mismo con la Unión Soviética, que hubiese sido un ejercicio bastante sano, como para poder poner ambas cosas en contexto y decir, bueno, todo lo que no es amable es dañino, porque de eso se trata vivir en este planeta. Si tú eres amable con las cosas, con los árboles, las plantas, los animales, los seres humanos, vas a tener recompensa. Esa empatía te hace, creo yo, vivir de una manera más armónica. Pero hoy día vemos todo lo contrario. Sí. Vemos todo lo contrario y se está validando la violencia como forma de lucha. Eso tiene mucha relación con lo que dices tú, de la utilización de los instintos más primitivos. Claro, exactamente. De hecho, claro. Exacto. De hecho, como ellos son los que eligen, como te decía, qué contenidos son los aceptables a medida que te activan en los centros de placer. Ellos dicen, estos son los valores, o mejor dicho, los antivalores aceptables, y la persona que no los comparte no merece respeto, no merece no violencia, no merece dignidad, no merece buen trato, porque ellos eligen separar a la sociedad, por atomizarla por medio de esta bestialización, esta transformación reptiliana, llamémosla en cierta forma, porque las personas están prisioneras, digamos, de sus más bajas pasiones y por ende, al mismo tiempo, son muy fácilmente programables. Es muy fácil decirle a alguien, mira, todo esto lo que ya te acostumbré y te volví adicto, ya no lo tienes porque ese tipo de al frente, que es un nacionalsocialista, o un fascista, o un desgraciado, o una mala persona, te lo quitó. Claro. Anda a atacarlo inmediatamente. Claro. Y la gente va en hordas a atacar sin pensar ni procesar porque no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque están capturados por su cerebro reptiliano. Recuerda que las neuronas se fortalecen. Por un lado, se densifican, o sea, se engruesan, por llamarlo en forma vulgar. Se fortalecen sus conexiones neuroquímicas y eléctricas a medida que más se usan. Entonces el circuito del cerebro reptiliano, al ser hiperactivado continuamente, empieza a ser musculoso, por llamarlo de cierta forma, y el Hulk interno que todas las personas tienen en potencia toma el control sobre el David Banner, por llamarlo de cierta forma. Claro. O sea, el muy buenas analogías, el científico. Claro, porque hay que explicar las cosas así también para que todo el mundo lo entienda. Claro, es la legendaria metáfora del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, claro. Pasa a tomar el control Mr. Hyde, o sea, esta bestia que es puro impulso, pura visceralidad, y este tipo que es un científico sofisticado, con buenos modales y todo, pasa a desdibujarse y a ser prisionero de esta bestia. Queda prisionero él dentro de la bestia, en vez de ser al revés. Increíble, increíble. Esta información... Llevamos 29 minutos aquí en el programa, en el podcast aquí de Contracultura el día de hoy, un programa interesantísimo para sumergirnos realmente en la psique humana y ver las cosas desde otra perspectiva, cosas que a todo esto no lo hablan en televisión, ¿cierto, Roberto? Todo esto parece ser que está como prohibido, un conocimiento arcano, subterráneo, donde los profesionales también callan este tipo de cosas. Es increíble lo que estamos viviendo. Increíble. Es una locura. Es una locura.
Yo me acuerdo me llama mucho la atención cuando tú estabas comentando ese tema de esta cosa de catalogar a la gente que no piensa como nazi. Eso también es una manera de validar la violencia. Y lo utilizan justamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque utilizan eso eh, para justificar la violencia contra esa persona, porque dicen, todos los medios para poder combatir a un nazi hay que ocuparlos. Mira lo que le hicieron a la humanidad. Entonces tratan de poner a sus oponentes políticos, en este caso, o que se opongan a su agenda y manipularlos de esa manera. ¿Para qué? Para que los otros sea justificada la violencia en contra de ellos. Es increíble, no se dan cuenta en el juego macabro que están cayendo, sin ser ellos distintos, porque tú sabes, hay un dicho, no sé si era un proverbio chino, pero dicen los extremos se tocan, finalmente. Exactamente. Y lo interesante es cómo se enjuagan la boca con estas cuestiones, valores, con los valores altisonantes que ellos repiten de la dignidad y todo eso, pero ellos muy inteligentemente, con todo este aparataje de ingeniería social, excluyen a ciertas personas como no merecedoras de esta dignidad y estas cosas altisonantes que balbucean tanto, y ellos son los que eligen entonces hacia dónde dirigen a la horda de enfurecidos a gusto, a la carta, digamos, prácticamente. A la carta, claro. No, sí, es impresionante. Impresionante. Bueno, esto que ustedes están escuchando hoy día explica, podría ser una de las razones, porque aquí nadie tiene la verdad. Estamos en busca de la verdad, de eso se trata este programa, pero no somos poseedores de ella, sino que estamos en esa búsqueda. Toda esta información es para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y eso de alguna manera, si tuviéramos todos este sentido crítico, analítico, nos libraría, ¿cierto, Roberto?, de padecer y de caer en este estado de límbico, llamémoslo así, si lo puedo llamar de esa manera, donde estamos actuando con nuestras pasiones más bajas, nuestros instintos más primitivos. Exactamente, mi querido amigo, porque si algo hemos aprendido en salud mental y también en desarrollo espiritual y todas las corrientes, inclusive el mismo cristianismo, es que la fuerza de la conciencia, o sea, el foco dirigido de la conciencia que ilumina lo desconocido, que en este caso es esta información que bien inteligentemente tú dices que la censuran y la ocultan los profesionales en la televisión y los periodistas ni hablar, porque si se supiera en lo que está detrás de la cortina, la gente dejaría de ser propensa y de ser programable para ser soldados reptilianos o soldados límbicos, digamos, llamémosle así. Entonces, es interesante que por eso... soldados reptilianos, le pega con el término, es el nuevo orden de los bárbaros. Exactamente, mi querido amigo, y por eso se dice en todas las corrientes espirituales, yo como cristiano lo digo, que la verdad los hará libres, porque el acceder a los datos de cómo te están programando ya hace que tú tengas conciencia sobre ello y que puedas distanciarte de esta programación por el hecho de que ya persigues el truco y ya no te es una cosa invisible que sucede debajo del velo de tu conciencia o de tu atención, por llamarlo de cierta forma. Ahí te quería llevar. La gente siempre pregunta cuáles son las soluciones a esto. Nosotros no somos... no nos dedicamos a dar soluciones, nuestro rol siempre, porque a veces uno no las tiene, simplemente tiene que exponer la información en lo que tiene a la mano, entendiendo que eso también libera, el conocimiento es saber, es poder y es lo más importante. ¿Cómo sales de esta programación, Roberto? ¿Qué es lo que le recomiendas tú a la gente? Bueno, primero que todo, todos tenemos cerebro reptiliano, todos en potencia podríamos llegar a ser soldados reptilianos, pero lo importante es que cuando sentimos esta necesidad de activación, podamos ser estoicos al momento de tomar la elección de estar por sobre estas necesidades impulsivas y tomar conciencia de ellas, observarlas, contemplarlas y tomar elecciones que no sean placer solamente en el corto plazo, y que sean, como dicen por ahí popularmente las abuelitas, pan para hoy y hambre para mañana, que es lo que el truco sucio que hace la élite por medio de esta programación. La conciencia, de hecho, son conscientes sobre este fenómeno que a todos nos ocurre dentro, ya hace posible que lo podamos modular.
Porque justamente lo que decía antes, la conciencia está comprobado que desautomatiza las cosas que son automáticas en nosotros. Ujú. Por ende, el distanciarnos de los miedos más primitivos que tenemos, como el miedo a ser alejado de la manada por el hecho de ser correcto, por ponerte un ejemplo de lo más rápido que se me ocurre, el trascender ese miedo con estoicismo ya hace que tú fortalezcas el músculo mental de las estructuras más elevadas del cerebro humano y por ende de tu persona. En términos simples, si lo explicáramos en términos simples para que lo entendiera todo, lo entienda todo el mundo. ¿Qué cosas concretas puedo hacer yo en el día a día? Imagínate que te voy a poner en apuros, ¿ah? Pero Sí, yo sé que no te vamos. voy a poner en apuros. Si la humanidad hoy día la tuvieras que sentar en tu consulta, por ejemplo, y tomara la forma de una persona, ¿qué le recomendarías que hicieran cosas sencillas y simples, por ejemplo? Bueno, eh, básicamente respira antes de tomar decisiones rápidas, toma conciencia, permítete la contemplación, la calma, cosa que proponen todas las corrientes espirituales elevadas, digamos, en cierta medida. Tómate tiempo antes de dejarte convencer por algo tan fácil. Aprende a resistir la presión de que no seas aceptado. Ujú. Aprende a resistir la presión de las cosas que está cableado en tu mente más primitiva que te vas a morir poco más. Si es que los demás te dicen, no, sabes que no estoy de acuerdo contigo o tú no me gustas, no me agrada lo que estás pensando. Aprende a resistir esa presión porque es fundamental. De hecho, nosotros dos que ya somos de otra generación en cierta medida, los dos venimos de una era sin ser personas ancianas, digamos, en que eso era más o menos normal, el estar en desacuerdo y todas esas cosas, que hoy en día Sí, los señor. muchachos están programados para tenerle terror a eso. Y por eso, eh, con mucho desespero, tratan de suprimirse a sí mismos con tal de ser aceptados. Y eso siempre es un camino derecho, en línea recta, y en muy corto plazo, a la infelicidad, al disconfort, al perderte de ti mismo, al extraviarte y perderte en el océano de la horda y olvidarte de quién eres y por ende de experimentar todo tipo de un popurrí, digamos, de todo tipo de dificultades psicológicas. Y la sociedad, el mundo, el planeta, las instituciones y todo está formado por seres humanos. Si el ser humano está mal, va a funcionar mal. Es así de sencillo. Entonces, en el cotidiano hay que aprender a resistir la presión Ujú. como dicen los americanos, que tienen un dicho que traducido en español sería como anda de una vez por todas y escala la maldita montaña. No sé si lo has escuchado. Sí. Eh, que en el fondo las cosas que tú tienes miedo de trascender y que tú sabes que son tu llamado interno, sé que no le puedo pedir a una persona que suba una montaña en un segundo sin la preparación, no digo eso, digo empieza a prepararte hoy, no mañana, no pasado mañana, empieza a prepararte hoy día para las cosas que tú sabes que son tu llamado interno, porque tienes que acostumbrarte a psicológicamente y espiritualmente a levantarte por ti mismo, empezar a caminar la dirección que tú internamente sabes que siempre has estado diseñado para caminar. Porque si no, nunca vas a tener la sensación de amor a ti mismo, por llamarlo de cierta forma, que te permita justamente poder estar en contra de lo que piensa la mayoría o poder hacer cosas que te dicen que son imposibles de hacer. Si no, no habríamos descubierto nada hasta ahora como humanidad. Antes, por eso digamos, era más usual el que las personas soñaran y que se atrevieran no a escalar la montaña ahora mismo porque puede que te lesiones, pero sí empezar a hacer ejercicio, hacer un par de sentadillas hoy día, empezar a comer más sano, tomar conciencia. Son cosas sencillas las que llevan a la felicidad, pero son descartadas por la programación de la ingeniería social. Como si fueran nimiedades, no, no hagas lo más sencillo, no importa, ten placer al tiro nomás. Por eso los jóvenes hoy en día, por ejemplo, quieren que les den el cartón de profesional más rápido sin el pasar por el esfuerzo y la disciplina y el dolor que requiere adquirirlo. O sea, quieren el placer inmediato. Eh, Descartando de plano que todos los pasos que están estructurados para el logro de cualquier cosa en la vida son igual de trascendentales. Ninguno es descartable. Por ende, sí puede hacer la diferencia pequeñas cosas que hagas con tu vida en tu vida y en la vida de los demás. Eso es clave lo que estás diciendo tú. Y te quiero llevar a un punto que mencionaste al principio del programa, porque hablaste tú Mm. de que, y yo soy un convencido de eso, nosotros dos lo hemos hablado y bueno, nosotros somos personas que hemos vivido de alguna manera el infierno. No estamos aquí Sí. hablando y haciendo este programa porque somos unas santas palomas o hemos sido personas
que hemos tenido un acceso, digamos, una iluminación en algún momento, todo lo contrario. Hemos sido Sí, personas que con dolor y cometiendo muchísimos errores, y estábamos hablando justamente de eso y lo importante que era entender y aprender de esas cosas, o llevarlas lo mejor posible en la vida, para siempre ir mejorando. sí, Pero tú mencionaste algo clave, dijiste una persona que hace lo que vino a hacer al mundo, sí. termina convirtiéndose en una persona sana. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, y no soy yo, eso lo dicen, lo he escuchado de muchos sabios. Y cuando uno también se enriela en la vida y empieza a hacer lo que uno vino a hacer, todo cambia. Te cambia tu actitud, la parada que tú tienes frente al resto de las personas cambia completamente, la gente también lo nota. Ve una fuerza, ve un ímpetu, ve una serie de cosas que antes uno no tenía. Y yo creo que la juventud en general hoy día y las personas adolecen de esa fuerza, de esa convicción, de ese fuego en los ojos cuando tú tienes que defender algo o un argumento, etcétera. Ese es un tema clave. Todo esto nos está Sí. enfermando finalmente. Es un camino Por- que conduce hacia la enfermedad y la muerte, literalmente. Porque vamos a tener una juventud, Exactamente, vamos a tener un futuro. ¿Qué futuro vamos a tener con esto? Es, exacto. es impresionante. Solamente enfermedad, miseria y muerte. Porque estamos yendo en contra de la Muy, muy naturaleza. En interesante. contra de la naturaleza. Eh, es muy interesante lo que tú planteas porque me hace recuerdo mucho de lo que plantea Víctor Frankl, que pasó por campos de concentración, parece, y cosas por el estilo. Ujú. Y él hablaba mucho en su cosmovisión, digamos, de la psique humana, que el ser humano, cuando dejaba de ser sí mismo y hacer las cosas que le llamaban internamente con toda su pasión, perdía la directriz y perdía lo más importante, que era el sentido de cuál es su papel, su rol, su trascendencia al estar vivo. Y cuando tú no tienes eso, todos los días son insípidos y por ende tú no tienes una sensación de significado de por qué estás vivo. Tu propia existencia se vuelve un problema para ti, se vuelve un peso en vez de una dicha. Y por eso hay tantos problemas de salud mental. Y dígase de paso que lo que tú dijiste es trascendental porque cuando la persona no hace lo que vino a hacer y a ser quien vino a ser a través de ese hacer, perdón por el trabalenguas, pero es muy importante aterrizar eso, uno es quien es a través de lo que hace, no de lo que piensa mirando una pantalla. Uno a través del hacer se configura quién es uno en el ser. Y cuando uno hace su cometido, digamos, o se consuma en ese cometido, diariamente con disciplina, uno empieza a tener una sensación de significado, que es como una locomotora, es como un combustible que te empuja hacia la dirección de lo que tú viniste a hacer en la vida. Cuando eso no está presente, la persona siempre se va a deprimir y siempre va a buscar llenar ese vacío con cualquier basura. Y por eso ahí tienes un candidato perfecto a que sea programado por el sistema. Totalmente. Porque es una persona vacía que está hambrienta de cualquier porquería que le llene ese vacío que tiene por no llenar lo que vino a hacer. ¿Entiendes? Me No sé si se acuerdo. entiende la No, metáfora. no solo lo entiendo, sino que vivo las palabras que estás diciendo tú, porque es recordarme de mi Sí, adolescencia, por ejemplo. exacto, exacto. Y, y, ¿Cuál y, es y- y una no te época dabas, de exploración? claro, y no te dabas cuenta, creías que eras rebelde, que estabas haciendo una serie de cosas que iban contra el sistema, pero en realidad estabas siendo manipulado, porque la música que escuchabas, por ejemplo, era música que tenía un propósito, pero en ese tiempo uno no se daba cuenta, uno pensaba que, no sé, por ponerte un ejemplo, Guns N' Roses era una banda que eran rebeldes. Pero después nos dimos cuenta que votaban por Obama, por ejemplo, tenían hasta una agenda política. Claro, Entonces, y así con muchísimos grupos, lo mismo con Pink Floyd, no sé, uno de repente escucha hablar a Roger Waters y sale con cada cosa que también tiene una traza política sumamente clara. Después te vas dando cuenta a medida que vas madurando que esos tipos nunca hubiesen estado ahí si no lo hubiesen apoyado claro, los sellos. Y para entrar a un sello, bueno, tú sabes que tienes que además eh, ser un poco... hasta Michael Jackson lo querían sacar al final. Entonces, sí, sí, sí. es muy claro lo que dices tú en ese aspecto, pero uno cree en esa edad que está haciendo cosas que son rebeldes, porque la rebeldía es buena, es una fuerza natural que tiene la juventud, pero no está haciendo nada rebelde, todo lo contrario, está siendo manipulado en la manera de vestirse,
en la exploración de ciertas modas que uno también piensa que son a lo mejor normales o que son muy, ¿cómo se dice? Muy auténticas, pero de autenticidad finalmente no tienen nada. Pero eso es un proceso que toma tiempo. Eso no se hace de la noche a Exacto. la mañana y además toma conocimiento, porque si uno no estudia o no se informa, es imposible darte cuenta de esas triquiñuelas en el fondo. Claramente. Y eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo siempre he pensado, y lo refiero así con las personas que trabajo en mi consulta y con mis amistades, que el problema de la sociedad de hoy precisamente es ese. Hay una etapa en la cual lo que tú me cuentas es consistente, coherente y natural también, porque la exploración de la identidad tiene que ver con adolecer, con pasar por ese dolor que a veces por eso en Chile le llaman la edad del pavo, porque es la edad de la idiotez prácticamente un Sí. poco en esta búsqueda de la identidad. Y Y yo siempre le refiero a la gente, adolecer es no tener experiencia, justamente. De eso se trata el significado de exactamente, la palabra. exacto, por eso que me impresiona que lo hayas usado, porque justamente lo que yo siempre le digo a la gente es que el problema principal de la sociedad es que está adoleciendo. Y es ridículo por los miles de años que tiene la evolución humana, que estemos en un periodo de retorno a la adolescencia si en realidad estábamos caminando hacia la adultez. Lentamente, pero estábamos caminando hacia allá. Y ahora estamos involucionando hacia una adolescencia. Espero que no lleguemos hasta una infancia donde ya la- el desarrollo es minúsculo. Es impresionante el hecho de que la sociedad está precisamente adoleciendo, como bien tú dices, esa etapa en la que uno está en esta búsqueda. Dígase de paso que también se me vino a la memoria un meme que el otro día vi donde salía, decía, estos son los fans de Metallica, y salían tipos vestidos de metalero, Ujú, y este es el cantante de Metallica, y salía el cantante de Metallica, James Hetfield, ujú. comprando con ropa de californiano, o sea, con unos shorts y guayabera, Claro, en Dolce Gabbana, en California. claro, Estaba saliendo de la tienda Dolce Gabbana con un montón de bolsas de ropa de última moda, digamos. claro, claro. Es increíble. Lo que escuchan atrás son los pájaros. Este es un podcast outdoor que vamos a hacer más seguido. Así que van a escuchar Sí, a lo mejor algunas interrupciones, algún pájaro, algún helicóptero, algún tráfico aéreo, cualquier cosa que pasa de repente. Pero esa es la idea, de poder acercarnos un poco al público también, a la gente, hacer esto más íntimo. Se necesita hoy día claro, más humano. más humano y me da la impresión a mí que se necesita mucho recobrar esa fibra que estamos perdiendo, esa empatía. Exactamente. Mira, yo escuchaba el otro día con todo el conflicto que hay en la Araucanía, que he estado muy pendiente de eso. El otro día escuchaba a un nativo norteamericano, Lakota, y hablaba justamente algo que mencioné en el principio del programa, que no eran palabras mías, pero él hablaba de la empatía, de que si uno era amable con los conejos, con los árboles, con las plantas, los animales en general, nosotros íbamos a poder vivir de verdad en este planeta de manera plena, y de que eso se trataba justamente de eso. Exacto. Yo creo que eso que dice este hombre es absolutamente clave entender eso. Y hoy día vemos a todo esto muchas lideranzas que se hacen pasar por nativos, pero no tienen ningún tipo de sabiduría, más bien son guerrilleros, o otros están metidos en este tema son parte de los soldados, estos bárbaros, estos soldados reptilianos, como Sí, bien le llamaste tú. Yo creo que le vamos a poner así al programa el día de hoy. sí, Pero yo creo que esa es la clave, ¿ah? La clave es salir un poco a la naturaleza, atreverse a ser uno mismo. Y a exactamente. eso yo creo que es lo que más miedo le tienen. A que uno sea capaz de romper todas esas barreras, romper todos esos estereotipos que nos están poniendo, estos moldajes externos, para que seamos de tal o cual manera, para que tengamos más likes o nuestra foto sea más vistosa en redes sociales. Pero creo que la clave es eso, es volver a ser uno mismo, descubrirse uno mismo y explotar ese potencial. Contra eso no van a poder jamás. Contra eso no tienen Exacto. cómo luchar contra eso. No tienen cómo luchar contra eso. Exactamente. Por eso es que están apresurados con la agenda, precisamente, de lo que yo le llamo desnaturalizar
por un lado, y despersonalizar al ser humano, las dos cosas. Desconectarlo de su raíz de cuajo para que quede completamente desorientado Ujú. en esta pérdida de identidad y de sentido, y que como bien yo le aporté, digamos, humildemente a Agustín Laje cuando decía lo de la empatía, él decía que era la empatía la clave, y le dije, no, la empatía está bien, el problema es que se premia la simpatía, que es otra cosa muy distinta que la empatía, como tú le llamas. Ujú. La empatía es que me importa realmente lo que te pasa, soy un ser humano y procuro, por supuesto, que las cosas sean de verdad, que sean benignas para todos. Y la simpatía es el agrade, es la complacencia compulsiva de los intereses de cierto grupo de interés eh, controlado, por llamarlo de cierta forma. Entonces, precisamente por eso, siempre el precio que te cobran por, digamos, permitir que te programen y que te conviertan en un soldado reptiliano es el que te desnaturalizan. Los fundamentos naturales, los fundamentos esenciales del bien, los van podando hasta que los cortan de raíz en tu persona y te acostumbran a normalizar gradualmente los antivalores para que los vivas y no solamente los vivas, sino que tú seas un nodo de anticonciencia que esparza esto en los demás también. Muy interesante. Bueno, yo creo que esto es un programa bastante reflexivo y no, yo creo que nos deja muchas enseñanzas. Y yo creo que la más Sí, importante es rechazar las conductas, rechazarlas con fuerza, de las conductas que son primitivas en nuestra sociedad, que nos llevan a la involución, que rompen nuestro tejido social, que rompen nuestra convivencia con el entorno, con el medio ambiente, porque también se han roto se está reemplazando eso por cosas que son irrelevantes a veces. Pero sí, retomar, retomar justamente las buenas costumbres, al final se trata de eso, el orden de Dios, finalmente, el orden divino, el orden del creador. Tú dijiste algo muy exacto. importante y creo que quiero que nos vayamos a lo mejor con esa reflexión, a menos que quieras hacer otra, pero tú dijiste algo muy importante que cuando se y eso lo dicen muchos hombres de gran sabiduría también, que cuando se desconecta el hombre del orden divino empiezan los problemas de salud mental. Yo creo en eso absolutamente. Yo creo que nosotros no podemos vivir Sí, como estamos viviendo ahora, solos, separados, porque eso nos enferma finalmente. exactamente. Cuando uno se desconecta, fíjate que es muy interesante lo que tú dijiste, cierro con esta idea, que cuando lo que proponen estas personas, creo yo, este grupete de la élite, Ujú. es que el ser humano viva una especie de... ¿Te acuerdas de las fotografías que antes tenían un negativo, que era el inverso Sí, sí. de la fotografía original? Ujú. Ellos lo que quieren es que la creación natural, con su equilibrio perfecto y toda la belleza de la creación, es pervertirla por medio de producir una especie de negativo de esta... Todo lo inverso, siempre es lo contrario Siempre lo de la contrario. creación. Claro. Entonces, desnaturalizan al hombre y lo llevan a renunciar a este equilibrio o a este balance perfecto divino de la creación. Y cuando la persona hace eso, renuncia a la verdad, a lo trascendental y por ende cae en las peores miserias. Y es un proceso que no es estático, sino que más encima va en picada hacia abajo y cada vez las miserias que se permite son más profundas y por ende su malestar, el de sus seres queridos, el de su casa, de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su comuna, de su país, de su planeta, va a ser peor. Es increíble y es cosa de verle la cara. Bueno, ahí tienen otra cosa. Dice este sabio, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Mírale las caras a toda esta gente, porque la gente despierta, eso es lo que muestra hoy en día en redes sociales, en otras cosas. Se han hecho campañas. Mírale las caras a Sí, las personas que están promoviendo todo esto. Son enfermos, están decrépitos algunos, están sí, amargados, no tienen ni siquiera una chispa. Tú los miras a los ojos, no tienen brillo en los ojos. Es gente que pero son expertos en todo, ¿ah? Son expertos en todo, incluso quieren ser inmortales, porque de eso se trata finalmente el programa de ellos, es darle la vuelta, ¿cierto?, a la naturaleza, al destino,
y Exacto. perpetuar esa miseria que tienen en el alma, porque yo creo que le tienen mucho miedo a pasar al otro lado. Mucho miedo a pasar al otro lado. Exactamente. Exactamente, porque así como por sus frutos los conoceréis, ellos también conocen perfectamente bien sus frutos y saben que eso no es gratuito y no es eterno. Entonces, por supuesto que quieren darle el doblete a el ciclo de la vida, y además de ello no se quieren ir solos. Así que Sí. por supuesto que quieren arrastrar a toda la cantidad posible del planeta que vaya a los antivalores antinaturales, despersonalizantes de su agenda del mal, para que la gente se pierda, se extravíe y ellos no caigan a lo que sea del abismo solos. Exacto, exacto. Y es lo que estamos viendo un poco en la sociedad. La sociedad también quiere arrastrar a los otros hoy en día para que sufran lo que ellos están sufriendo por su propia ignorancia. Eh, todo hace Exactamente. sentido. Todo hace sentido. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer, Roberto, por haber participado hoy día en este programa especial que hicimos. Aquí este podcast outdoor, si se Gracias. puede llamar así. Y no sé si quieres decir algo, si te quieres ir con alguna reflexión final. Nos queda un minuto aproximadamente. No sé si quieres Bueno, complementar todo esto con algo más. so- solamente cerraría diciendo tal vez una de las citas bíblicas que me gustan, que es que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el significado de eso para mí? Que aunque tú tengas miedo, lo más importante, amigo mío, es que el miedo no te tenga a ti. Eso es lo importante siempre. Todos tenemos cerebro reptiliano, todos sentimos miedo, pero no puedes permitir que tu cerebro reptiliano tome el control ni de ti, ni de tu familia, ni de tu situación, ni mucho menos de tus decisiones, porque tus decisiones son lo que tú eres. Por ende, aunque estemos caminando todos juntos por el valle, entre comillas, de la muerte, lleno de terrores y de injusticias y cosas, no hay que temer, hay que mantenernos unidos, centrados, balanceados y no permitir que la parte reptiliana que todos tenemos dentro tome el control de la situación, porque eso sería perder la batalla y la guerra. Bueno, muy interesante. Ahí lo tienen. Programa hoy día con nuestro amigo aquí del canal, Roberto García, psicólogo. Espero que se repitan más programas de este estilo. Podríamos hacer una serie como le hicimos antes, Roberto, de Encantadísimo. programas de este estilo. Yo creo que la gente lo necesita mucho. Espero que no nos censuren este contenido. Es muy importante no perder la capacidad de reflexionar. De eso se trata, crear contenido, de además ser creativo y todo, y se trata también de ser y descubrirse uno mismo, ¿o no? Así que bueno, yo te quiero agradecer hoy día Claro. y dejarte invitado aquí desde Ucrania a un nuevo Sí. programa aquí en el podcast de Contracultura. Pedirle a los amigos que este programa se hace gracias a los aportes económicos voluntarios de la gente que escucha este programa. Es muy importante, ahora más que nunca, que nos pueda seguir apoyando a generar más contenido. Por una serie de razones y porque nuestro contenido no está llegando como quisiéramos, producto de los algoritmos y todo eso que está cada día más complicado. Así que nos ayuda mucho tu aporte económico para poder seguir con esto. Pero más nos ayuda cuando compartes los videos, porque más gente, este trabajo realmente cobra propósito, lo hacemos por eso. Así que trata de compartir este programa para que más gente se tome el tiempo, a lo mejor, de escuchar este tipo de cosas que son tan necesarias hoy en día, sobre todo con lo que estamos viviendo. Así que les agradezco a todos por haber participado aquí en el programa. Nos vemos en un próximo episodio aquí en el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.